él le enseña a la ayudante de la casa, que era una chica que le hacía el aseo, que desde el momento que la vio le impactó, y no sé si sea cierto, es una película, entonces desde el momento que él la ve se impacta mucho y de hecho empieza a decirle que se ubique así, y empieza como y él la pinta, es el cuadro famoso, ¿no? Y él le enseña a ella cómo producir la pintura, y entonces ya al final es ella, el color, es ella la que mezcla, la que consigue las especies y mezcla, o sea, la mujer siempre ha estado presente, no solamente como la inspiración. Es que detrás de un gran hombre hay una gran... Pero no queremos estar debe ser detrás. Vos estás detrás, la parte. En ese momento ese dicho No debe ser detrás, debe ser al lado. no aplica. Una pregunta también. Bueno, ese tienes toda la razón. No, al lado. Perdón, moción de orden. Hay también unas teorías freudianas sobre estas pinturas, creo. Sí, vamos a ver un poco en la Primera Guerra Mundial, siempre se me adelantan los temas, cómo Freud influencia todo lo que es, por ejemplo, el tratado y las posturas del surrealismo. André Breton, cuando hace como las posturas de los grandes tratados del surrealismo, genera en Freud una base teórica, y vamos a ver cómo los artistas, una de las materias conceptuales que tienen durante todo el siglo XX es la matemática, la filosofía, la física, la psicología, bla, 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 todos los movimientos. Entonces los artistas siempre están como buscando conceptualmente en ciertas teorías, hasta en las teorías económicas. Vemos como en los años 80 hace un artista, lo vamos a ver un poco, cómo genera todo esto. En cuanto a nuestra... no, es que yo sí quería enfrentar un poco pues del feminismo en el arte, Ok. que me voy a volver, porque Vale. Sí, de un vuelta. momento, bueno, me dejé llevar porque Marta Traba, pues ella, bueno, se habla mucho porque ella fue precursora aquí en nuestro país del arte. Sería interesante, pues bueno, saber por qué fue precursora del arte aquí en Colombia Marta Traba. El por qué, bueno, lo vamos a ver a fondo más adelante, pero le contesto un poco superficialmente. Fue precursora porque generó lo que la necesidad que se estaba generando mundial en el arte, y es de hacer una industria para poder potencializar los artistas. Eso no estaba. Básicamente llevábamos un siglo XX por encargo, llevamos un siglo XX de no consumir arte en cuanto a ir a una galería y comprar un cuadro. Realmente eso no sucedía. Tenemos una tradición grande, de hecho, en el bodegón y todo este tipo como de pinturas que teníamos hasta los años 60 y 70. Marta Traba lo que hizo básicamente fue decir, hay 5 grandes pintores con los cuales nosotros tenemos realmente potencial para poder generar un mercado del arte, que allí está Obregón, está Botero, bueno, están los 5 grandes de los años 70, y posteriormente entonces empieza, por ejemplo, Luis Caballero a hacer todas estas cosas geniales, y así es como se gesta. Realmente lo importante de ella fue que hizo los postulados teóricos de un arte colombiano contemporáneo, o sea, hizo como los tratados. Entonces ella fue la que introdujo de esta forma. Lo vamos a ver más profundamente qué fue lo que hizo y qué fue lo que se dio cuenta en los años 70. Entonces lo importante de ella fue eso, y bueno, aparte de todo eso, también la influencia que tuvo en la Universidad Nacional fue grandísima. Fue la directora del Museo de la Universidad Nacional, hizo una muy buena gestión en el museo. Hay unas exposiciones muy buenas, una retrospectiva. Recuerdo mucho una conferencia que bueno, estaba con su hijo Gustavo Salamea, no sé si lo conozcan, un artista también muy bueno, director de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional, y él nos contaba un poco que su madre, Marta, estaba muy comprometida con la universidad, tanto que en los años 80 y 90, donde hubo tanta violencia dentro de la universidad, ella se iba en su carro, que era un Volkswagen, recogiendo estudiantes que estaban heridos de las pedreras y llevándolos a su carro para poder sacarlos. Fue bastante... Pero también quiero decir que Marta Traba salió exiliada de Uruguay porque tenía posiciones de izquierda y le tocó salir porque la dictadura civil de Bordaberry y los militares la hicieron salir. Y Ángel Rama también era izquierda. Vamos a ver un poco en los años 90. Se creó el Museo de Arte Moderno. Sí, pero En los años 90 vamos a ver cómo le tocó salir. hacia los años 90, en la situación de exilio en los artistas suramericanos es importantísima. Acá tenemos 2 casos muy importantes. Mario Paso, no sé si lo conozcan, Mario Paso, un videoartista buenísimo chileno en situación de exilio. Toda su obra gira en torno al exilio. Vamos a ver, perdón. Los argentinos también.
Los argentinos también tienen situación de exilio, los cubanos también, muchos artistas que no migraron a Colombia, sino se fueron para Estados Unidos, pero acá en Colombia tenemos varios como referentes que vamos a ver cuando lleguemos a años 90, cómo ellos trabajaron su situación de exilio y cómo es tan importante el exilio a través de las dictaduras y los socialismos suramericanos para que ellos generaran su trabajo. Vamos a seguir, porque si no nos quedamos, estamos muy en el siglo XXI, finales del XX, pero entonces vamos a seguir un poco con simbolismo y con Art Nouveau. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a pasarlas completamente a simbolismo Art Nouveau para que las veamos y comentamos al final. Sí, creo que no quedaron pegados. Gracias. Diga que esa es la tarea de adivinar. Si ven que tiene más adornitos, más el color. Más adornito. Bueno, Gustav Klimt les aconsejó toda la obra de él, una obra muy buena, muy bella y muy simbolista, tiene una carga simbólica muy fuerte. Yo creo que es cultural también en Alemania, es más. El francés es más. Es un rey. Una de las primeras pinturas de Klimt, para que veamos un poco el contraste de lo que hacía a sus 25, 30 años, lo que hizo posteriormente. Los simbolistas y utilizan todo lo que fue el posterior al medioevo, por ejemplo William Blake, si no lo han visto, véanlo para que entiendan un poco más de qué lleva el simbolismo, y es buscar como en la forma y como en ciertas imágenes o en ciertos iconos generar como una idea y que el concepto sea importante. El simbolismo en la pintura no fue muy fuerte, fue más fuerte en la literatura, en los principios del siglo XX, pero lo importante que generó el simbolismo fue que se centraron un poco en el concepto. Como podemos recordar, no había una necesidad grande de concepto en la pintura del siglo XIX. Por ejemplo, habían alegorías al cuerpo, al ser humano, a la naturaleza, anterior, por ejemplo, a la religión, pero unas alegorías al concepto no existían, no estaban construidas, y esto fue lo que nos dejó esta vanguardia. Vamos a ver cómo todo el arte contemporáneo se compone de toda esta multiplicidad de ideas y de concepciones de arte que tienen las vanguardias. El simbolismo nos dejó ese arraigo del concepto, lo que podemos ver hoy, por ejemplo, en el arte contemporáneo, de que si pongo esto acá y lo pongo acá, no es igual que si pongo este objeto arriba. Y ese tipo de lecturas es lo que nos dejó el simbolismo, que es bastante como importante para el arte contemporáneo. Vamos a hablar ya un poco vamos a ver un poco como el Art Nouveau. Este es Musha. Él fue bastante importante. Aquí hay una imagen de Sarah Bernhardt, una de las actrices más importantes de Francia, y Sarah Bernhardt lo que hizo fue dejar ícono en el actor. Esto posteriormente lo tomó Hollywood para generar todos sus íconos y toda su fama alrededor de un actor. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a la imagen de Musha, vamos a ver que es una imagen cargada, como nos decía, ¿me recuerdas tu nombre? La señora Clara nos decía que todo el... Bueno, está bien, Clara, perdón. Clara nos hablaba un poco del barroco y de toda esta carga histórica que tiene la imagen en Francia, y acá en Musha lo que hace el Art Nouveau es básicamente resaltar y retomar un poco toda esa carga barroca que tiene la imagen. En la arquitectura es muy fuerte, pues yo no me voy a centrar en la arquitectura, pero
El Art Nouveau es mucho más fuerte en la arquitectura que en la pintura o en la imagen, pero acá vemos como, por ejemplo, se carga de imagen y se carga de repetición, que es algo muy importante para esta vanguardia. Por ejemplo, lo que nos deja es para posteriormente generar el minimalismo en los años 80, que es contraponer esto y posteriormente generar en la repetición de un ícono, generar imagen. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. No, él es francés. Francés. También vemos ya que empieza a aparecer una estética y una suerte de generar la publicidad. Es algo, acá empiezan a ser como los iconos publicitarios. Más adelante vamos a ver un poco eso a fondo, pero vamos a ver cómo en esto empiezan a generar los iconos publicitarios gracias al Art Nouveau, a que se empezaba a combinar palabra con imagen de una forma que fuese una lectura rápida y una lectura agradable. Y pues Lautrec, vamos a ver ahorita toda la serie de afiches de Lautrec, que es lo que son los inicios de la publicidad realmente, donde el arte se baja de la élite, se cuelga el cartel en la calle para anunciar algo, pero también se está buscando una forma visual atractiva, y eso es como básicamente lo que empieza a generar que se cree la publicidad posteriormente. Empezamos con los afiches de Lautrec. Jane Avril, ¿qué es eso? Jane Avril. Una bailarina de Moulin Rouge. En París. Sí, como les decía, esto ya tenía una función, entonces acá vemos cómo el arte también genera otra rama. La otra rama que genera es una rama de función. Ya no es el objeto bello y estético que yo voy a un museo a ver y como a deleitarme por su belleza, sino es un objeto que también tiene una funcionalidad de promover, una funcionalidad de... Entonces la funcionalidad de la imagen empieza a ser aquí, en los principios del siglo XX, empieza a tener como una idea de que esto va a generar algo. Posteriormente nos vamos a dar cuenta, bueno, ya todos sabemos qué fue lo que generó, ¿no? La publicidad. Y eso era Valentín, el que estaba delante, Valentín, la pareja de él. Y de la Julieta. De hecho, hoy ustedes saben que Lautrec y sus afiches son un ícono de París. Uno va a París y venden cosas de Lautrec hasta en todo. Entonces vamos a ver cómo se genera el ícono. Exactamente, el souvenir de París. De repente. La composición de él es bastante importante. Como recordamos y como vimos en la primera clase, él trabajaba con la idea de los postimpresionistas, la impresión en el prostíbulo, generó la imagen de ella. Vamos a ver una pintura muy bonita que hay aquí en el Banco de la República de Lautrec. Espero que todos vayan a la salida, porque vamos a hablar mucho de esa pintura y vamos a compararla un poco después cómo generó como estas postales o estos afiches, y vemos la composición, que es una composición rápida. Eso es lo que tenemos que discutir entre todos. Para poder pedir los recursos, yo pido los recursos acá con el director para que nos dé, digamos, lo que son el transporte. Salimos de acá y nos vuelven a traer acá. O sea, la idea es saber con cuántos contamos, cuántos vamos a ir, acordamos el día. Yo creo que posiblemente un sábado es lo más adecuado para todos. Y vamos y volvemos. Bueno, ahorita lo discutimos. Él hacía caballos desde niño, dibujaba muchos caballos en el condado del papá. Del papá, sí. Del conde Toulouse. Entonces dibujaba desde niño muchísimos caballos, sabía dibujar perfectamente los caballos. Henry Toulouse. Sí. Las bailarinas. Y vemos cómo compone solo con color y línea, bastante adelantado para su época. Maravilloso, era estar en vivo y en directo, digamos como un streaming artístico. Ajá, él iba haciendo lo maravilloso, por ejemplo, del Cancán. Estos movimientos nos llegan es él mirando el espectáculo y dibujándolo. Entonces,
esa primera vista, sin él estar componiendo, puliendo, sino él mismo haciendo. Eso es lo maravilloso. Luz Lautrec, lo que tú dices, más que bajar, deja el idealismo. Exacto. Y viene a ser una pintura realista, una pintura que nos llega a todos. ¿Por qué? Porque la vemos muy cercana, porque es lo nuestro. Y las noches de París eran algo muy simbólico. Era muy simbólico. Y el Moulin Rouge, que nos llega hasta nuestra época a convertirnos en quiche. Pero el Moulin Rouge y el Cancán. Y todo es un mago que es capaz. Es que ahora lo podemos hacer, tenemos cámaras, tenemos lo que sea. Pero él tenía su ojo maravilloso y conseguir el volumen, conseguir el movimiento, el manejo de la tela, la acción y esa sensualidad, poder transmitirla en un cuadro con pocos trazos además. Eso es lo maravilloso de Lautrec. Es que él vivía allá. Claro. Vamos a ver, de hecho, que la importancia... Él ahí vivía. Además que lo querían Lo consentían mucho las niñas. La importancia que tiene el dibujo de Toulouse-Lautrec en el dibujo contemporáneo es increíble. Nos vamos a dar cuenta más adelante. Y la popularización, lo que hablaba un poco Marco, realmente es importante tenerlo en cuenta porque se establece y también hay unos tintes políticos en esto. Hay un tinte político que, pues, si yo veía una doncella en medio de un bosque disfrutando de un montón de serafines y, bueno, disfrutando de la vida, pues no me llegaba porque yo estaba trabajando 15 horas. Pero si yo veía que había un cartel donde había una seducción de la imagen, donde yo iba al prostíbulo y me gustaba que bailaban, que esto ya era otra cosa, ya había una relación con lo que socialmente yo estaba viviendo. Entonces había una necesidad de consumir desde yo como espectador del pueblo que no tenía nada que ver con la élite. Había una necesidad política de poder entender que la imagen también era para mí, no era solo para que... ¿verdad? Y eso es uno de los principios fundamentales de lo que se generó en la teoría de la publicidad, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en los inicios del siglo XX se está gestando la idea, se está ahí cocinando un poco. Lástima que se degenere y termine en algo con ánimo de... Vamos a ver que eso se ve un poco más adelante. La publicidad, llegar a la gente. Es que la publicidad es herramienta con ánimo de... ¿Cuál es la finalidad de una vez publicitaria? Es crear expectativa. Necesidad. Y la necesidad más que todo. La propaganda también de por ejemplo, del Reich, de los nazis. La propaganda La propaganda de los gringos, el Reich y todos los poderes autoritarios. ¿Alguien tiene algún otro comentario sobre Art Nouveau y simbolismo? El cine, una de las primeras imágenes de cine. En la literatura de la En arquitectura. En arquitectura total, hoy vemos a Gaudí, vemos un montón en Riga, tenemos un montón de arquitectos que hicieron Art Nouveau. Si les recomiendo ver arquitectura de Art Nouveau, es bastante explícita. Es bastante... También hay No más cerca. Sí, señor. No me... No se le oye clarita. Cocosca, tenés expresionismo. Lo que pasa es que se nos va el tiempo. Imagínense, esta clase debió haberse concluido la vez pasada. Porque hoy teníamos preparado teatro, danza y cine. El tiempo es corto, entonces, pero vamos a tratar de buscar los matices. Vamos a tratar de buscar los matices de cada movimiento para que lo entendamos y si queremos profundizar, pues bienvenidos, porque qué bueno, esta es la idea, como que profundicemos y entendamos un poco más. Pero la idea es presentar como las cosas más representativas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre danza contemporánea, que me interesa un poco que hablemos de danza contemporánea. Mary Whitman, una de las precursoras de la dramaturgia y el expresionismo alemán en la danza, es muy importante que la entendamos para ver cómo las corrientes contemporáneas de la danza, como puede ser hasta Pina Bausch, generan como una idea de que la danza también es toda una serie de experiencias
que se genera aquí. O sea, la idea, lo que trato como de transmitirles es que la experiencia de la danza también se empieza a gestar en un principio del siglo XX como una experiencia sensible que no se concebía como una experiencia sensible, se concebía, era más como una idea de una necesidad grupal del ser humano, como de expresión, pero en los principios del siglo XX se empiezan a gestar la idea de que la danza también puede ser acompañada en un teatro y yo puedo sentarme a verla. Mary Whitman es una de las primeras precursoras de esto, así que vamos a ver una danza de ella. No sé cómo traigo los videos porque no quiero que me pase lo de la vez pasada. Dickmann, ella es alemana. Ah, no, Hexen es la bruja. Die Hexen es la bruja. Y Hexendance es la danza de la bruja. Gracias. Sí, eso es alemán. En 1905, expresionismo en la danza. Eso un poco es lo que quería hablar. La danza Buto retoma el expresionismo alemán. El Buto es una danza que empieza a gestarse por Hiroshima y Nagasaki. Vamos a ver también más, de hecho en septiembre creo que una de las salidas que vamos a tener es a danza contemporánea y van a venir dos japoneses que quiero que vayamos a ver. Me parece muy importante que los veamos sobre danza Buto. Y vamos a ver otra de Whitman, una compilación de coreografías.
¿Encuentran algo en común con la pintura que acabamos de ver? ¿Qué cosas encuentran con las pinturas que vimos del expresionismo? La primera me parece también que, bueno, no sé si me adelanto, también el expresionismo en cine alemán. Pues, Ahora lo vamos a ver. Ahora, en esta misma clase la vamos a ver. La primera referencia por el fobismo, porque es que es así fuerte. Es fuerte. Es rígida. Ok. La segunda, ¿cómo la sienten? Es otra coreografía de Whitman. Es más suave, ¿no? Es más íntima. En esta más de libertad. Exacto, más como más libre. Y es que en esta segunda no está hablando tanto de los movimientos. En la primera está haciendo como una apología. Ya estábamos en la guerra en la primera. Entonces está hablando un poco de eso. ¿Qué es lo que sucede un poco en la danza? En la danza, como en el teatro, como en el cine o como en el plástico, nunca se van a cruzar los movimientos. Entonces, yo trato de traer los movimientos y trato de traer como las coincidencias conceptuales, aunque unas estén un poco más adelantadas o más atrasadas. Pero nos damos cuenta que usaron el expresionismo en la danza, los alemanes, en inicio, como en el cine también, para hacer una denuncia política. Los alemanes tienen como esta capacidad de hacer eso, diferente a los americanos, lo que hicieron en la creación de Hollywood, que lo que hicieron fue decir, no queremos denuncia política, no queremos saber de la guerra, lo que queremos es divertirnos, y lo que queremos realmente es olvidarnos de eso. Entonces Hollywood es la contraparte a lo que es la denuncia política. Eso lo vamos a ver más adelante después de la Segunda Guerra Mundial. Pero acá lo que quiero que entendamos un poco que es que en esta danza específicamente está inspirada intrínsecamente en los posimpresionistas. Está tratando de imitar un poco a la naturaleza, sentirla y ir con el cuerpo en ella. Entonces sí, los subjuntos son muy válidos, es mucho más libre, es mucho más tranquila. Quería traer como estas dos exploraciones de Wittmann para que entendamos un poco cómo empieza a funcionar el cuerpo y cómo empieza esto a volverse un poco más complejo pasando los años. Vamos a ver poco a poco eso de la teoría de la danza contemporánea y vamos... Isadora Duncan es como de los años 60. más libre. Más libre y más sutil. Vamos a hablar un poco de... No creo que alcancemos. ¿Qué horas tenemos? No alcanzamos. Pero vamos a hablar un poco de Sara Bernard, acá una ficha de Musha, de cómo se hace un ícono. Sara Bernard, hay varias cosas que hablar de ella. Voy a poner un poco el video mientras tanto. Lo más importante de Sara Bernard es que genera lo que posteriormente vamos a conocer como los... voy a hablar y no creo que lo alcancemos a ver, se los voy a pasar mejor para que lo vean como en casa tranquilamente. Es un pequeño documental de 10 minutos sobre Sara Bernard y lo más importante que ella genera es el origen de la dramaturgia y el origen de los actores, o sea, el origen del personaje. Eso es muy importante, yo creo que Mauricio conoce un poco de eso, pero es muy importante para principios del siglo XX el generar un personaje, y esto es lo que Sara Bernard empieza a generar en principios del siglo XX, empieza a generar que yo puedo ser este personaje con estos rasgos y tengo una multiplicidad de personajes en mi ser que puedo representar. Esto es lo que hace que el icono de Sara Bernard se popularice, y esa es la segunda parte importante, que con Sara Bernard en Francia nace el icono del actor, y esto no sucedía hasta principios del siglo XX, no existía el icono como el actor que es prodigioso. Esto sucede primero en el arte plástico y creo que me va a retomar como unos 400 años, y sucede con Giorgio Vasari. No sé si conocen un poco la historia de Giorgio Vasari y Michelangelo Buonarroti. Les voy a contar la historia. Rosalind Krauss, una teórica muy fuerte en arte plástico y de teoría del arte de los años 90, hace una apología a Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, lo que hicieron en Florencia, en Italia, los Medici, fue coger a una serie de artistas que ellos les interesaba porque tenían una serie de capacidades técnicas, y lo que hicieron fue generar una serie de biografías de artistas en las cuales endiosaban a los artistas. Entonces decían, las podemos leer, se las puedo pasar, son bastante curiosas, porque por ejemplo la de Miguel Ángel Buonarroti decía como él pinta guiado por los dioses y es un ser de luz que bajó, y todo este rollo,
de la biografía era para poder enaltecer su nombre. Es como lo que hoy llamamos especulación en el arte. Básicamente esas biografías funcionaban para especular sobre su valor. Entonces, Giorgio Vasari lo que se dedicaba era a escribir estas biografías de una forma tal que exaltara mucho sus rasgos para que los artistas se sublevaban. Esto creo que todavía pasa y todavía creemos que el artista es un ser de Dios y que tiene una capacidad increíble, bla, 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 pero realmente no es así. O sea, nos vamos a dar cuenta cómo la teoría de fluxus en los años 70 empieza a generar que esto desaparezca y la idea del artista que es el prodigioso y es el que sabe pintar exactamente y retratar todo esto empieza a desaparecer un poco con la teoría contemporánea. Entonces Sara Bernal es una de las primeras actrices que se genera todo este tema del ícono y el tema del endioseamiento. Entonces esto posteriormente lo va a tener en el cine, va a ser muy precursor en el cine para lo que hoy conocemos como la pasarela roja de Hollywood y de todas las pasarelas rojas que conocemos. Como que hay un endiosamiento de un ser y que gracias a eso se genera mercado. Eso vamos a ver como en los años 70 y 80 cómo se generó el mercado y cómo todo el mercado genera que esto suceda. Pero lo que es importante en Sara Bernal y en cuanto a la actuación es que allí se genera el ícono y también que son los inicios de la dramaturgia. Vamos a ver también cómo pues, están escribiendo los grandes en teatro, como Bertolt Brecht, que empieza a escribir más o menos hacia los años 10, años 20, y es uno como de los primeros precursores también de la dramaturgia y empieza a trabajar eso, pero lo vamos a ver en la próxima sesión que tengamos de teatro. Y para finalizar, porque nos quedan 20 minutos, vamos a hablar un poco de cine. Esta es la primera imagen que proyectaron los hermanos Lumière. Les voy a contar rápidamente, yo creo que ya todos los que no estén en el Cineforo, invitados al Cineforo, Marco lo está dirigiendo los jueves a las 5, ¿verdad? Jueves a las 5 y comenzamos la década de los 50 a los 60 con la guerra de Corea. Mañana vemos Lazos de Guerra, una película surcoreana. Es estupenda la historia de la guerra de Corea a través de la historia de dos hermanos, 5 de la tarde invitados. Todos cordialmente invitados, entonces si quieren venir al Cineforo y ampliar un poco más. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se inició el cine o qué fue lo que pasó. Ya había unos antecedentes, Daguerre, conocen todos a Daguerre con el daguerrotipo y todo este rollo que empezó a hacer sus experimentos en cuanto a fotografía y en cuanto a capturar la imagen. Una de las primeras precursores del cine realmente es la cámara oscura. La cámara oscura se data de las que se conocen hasta Caravaggio. Se dice que trabajó con cámara oscura para hacer los claroscuros que trabajaba, pero se empieza a datar más o menos desde el siglo XVIII. En el siglo XIX, los daguerrotipos de Daguerre empiezan como a generar una de las primeras necesidades de imprimir la imagen desde la realidad. Los hermanos Lumière hacen el primer cinematógrafo como conocido, como con todas las especificaciones técnicas, y proyectan esta imagen que están viendo en un café. Entonces es un tren llegando a la estación, luego se asusta porque sienten que el tren realmente está viniendo, pero ellos no le dan mayor importancia a esto. Dicen que pues sí, es algo muy curioso, les parece un experimento bastante curioso, pero pues que no tienen como un fin comercial, que les parece más como un experimento científico, pero de ahí para allá nada más. Entonces nos vamos a dar a ver, ahorita vemos un poco que esto es como de los precursores, pero vamos a ver cómo ellos hacen una especie de película y lo que hacían era documentar. La primera película como que existe como necesidad de cine es esta, y es una necesidad de documentar. La película se llama El regador regado. Es como ellos en la cámara quisieron generar una serie de escenas, una serie de suertes de movimiento. Esto lo hicieron los hermanos Lumière. Bueno, lo hizo Louis Lumière realmente, fue como el director, pero pues entre los dos hicieron la película. Y no creo que cargue acá, entonces voy a abrirla por acá. Perdón, espérenme. Perdón, pero se bloqueó, no sé qué pasó.
La necesidad completa de documentar el movimiento, que era lo que les importaba. Se dan cuenta, realmente lo que les interesaba era documentar movimiento. Estaban, pues yo creo que todos, si estábamos en ese momento pudiendo capturar la imagen en movimiento, estaban era embelesados con eso, no les interesaba mayor cosa. En la última sección que vamos a ver cómo se generan una idea de escena, de imagen. Esta es la que les digo acá, sí hay una intención de escena, una intención de actuación. Bueno, vamos a pararlo un poquito y yo les envío todo, pero lo que quería que vieran en esto era toda la teoría que teníamos de los impresionistas y de los posimpresionistas y la necesidad de capturar el movimiento, capturar el instante, capturar la imagen. Toda esa necesidad la empieza a resolver el cine de alguna forma. Si se dan cuenta, acá hay una necesidad por capturar el movimiento, y en la última escena que vimos sí empieza a aparecer la primera idea de capturar algo construido, que es lo que posteriormente Méliès es lo que sí genera con su primer trabajo, que vamos a verlo a continuación. Vamos a ver solo el trailer. Bueno, podemos verla completa, no alcanzamos porque necesitamos hablar. Pues muy famosa, dura tan solo 6 minutos. Es bastante importante que entendamos en esta, por ejemplo, lo que estaban haciendo los hermanos Lumière en ese momento era, podemos prescindir del sonido porque igual, lo que estaban haciendo los hermanos Lumière en ese momento era capturar el movimiento, y a ellos no les interesaba el tema del espectáculo, no les interesaba mucho eso. Al quien sí le empezó a interesar fue a Méliès. Él dijo, como él era ilusionista, él realmente no era cineasta, sino era ilusionista, y él veía en el cine una potencialidad de ilusión, veía que se podía potencializar la ilusión generando toda una serie de pasos para que esa ilusión se generara. Entonces acá empezamos a ver cómo hay una construcción grandísima en cuanto a escenario, hay una construcción grande en cuanto a toda esta metodología desde el ilusionismo para generar una historia, y esta fue como de las primeras películas del cine como lo conocemos. Entonces aquí vamos a ver dos cosas muy importantes que empieza a suceder con la imagen en movimiento, y es la modelación del tiempo. Hay unos que se van por la rama de la necesidad de la imagen en movimiento y la búsqueda de todos los paradigmas del tiempo, lo que posteriormente en los años 60 y 70 empieza a generar con Nam June Paik todo lo que es el videoarte, y hay otros que se van por la necesidad del espectáculo. Entonces la necesidad del espectáculo es la necesidad que crea Hollywood para poder hacer todas sus producciones. Entonces hay dos corrientes en este momento grandes del cine: la imagen en movimiento como tal, como conceptualmente hablar de la imagen en movimiento, y los que se van también por la rama del espectáculo, de teatralizar un poco, de hacer como esta imagen y grabarla, dejarla grabada. Entonces vamos a ver cómo estas dos corrientes empiezan a tener todas sus ramificaciones hasta llegar a los años 80, 90, donde se empieza a poner más complejo, pero es lo que hoy podemos hablar como el cine experimental y el cine comercial. Esas son las dos vertientes grandes que nacen acá. Como se dan cuenta, los hermanos Lumière tenían unas ganas, era de capturar el movimiento, y eso conceptualmente era muy importante. Pero Méliès lo que quería era capturar el espectáculo, que también fue muy importante, y fue muy importante para todo el siglo XX. La película completa pues se las voy a pasar con todos los links para que la puedan ver. Igual vamos a generar también una lista de reproducción como hicimos con música para cine, para que la tengamos ahí cuando la queramos consultar.
Y para finalizar rápidamente, porque nos quedan 10 minutos, me tocó saltarme un par de cosas, pero pues vamos a ver el tráiler de la primera película expresionista para que entendamos cómo todos los movimientos conversaban un poco entre las diferentes herramientas o disciplinas que habían. Vamos a ver el tráiler, nomás de la... Una cosa, pero Melía ahí es profético, ¿no? Lo de la luna. O sea, no es tampoco una propuesta... No, no es una propuesta suelta. Suelta ni... De hecho, también tiene una necesidad como conceptual, exacto. Y está trabajando pues con Verne, está trabajando con diferentes cosas. Solo lo importante es empezar a entender de cómo, por ejemplo, en los años 60 la imagen en movimiento genera el videoarte, o cómo experimentar con esa imagen. Vamos a verlo con Dan Junpei y con un montón de artistas de los años 60, Fluxus también, que empezaron a buscar en la imagen en movimiento una necesidad expresiva. Bueno, la película completa está en YouTube, se las voy a pasar para que la vean, bastante interesante. Vamos a ver cómo se mezcla esa cosa de la teatralidad. La escenografía es muy importante en los inicios del cine porque no hay la necesidad de falsear una realidad, como sucede ya posteriormente con la entrada de Hollywood, sino una necesidad de seguir haciendo del teatro lo que era como en su esencia pura, una teatralidad. Con esto termino. ¿Tienen algunas preguntas, opiniones, sugerencias? ¿La salida cuándo sería? Cuadrémosla. Mientras estábamos cuadrando, las personas que no me han dado su correo, por favor, pueden pasar y van anotando. Sí, ¿te han llegado los correos? ¿Podrías anotarlo de nuevo? Entonces, las personas que no me han dado su correo, por favor, lo anotan acá para yo poder tenerlo y meterlos en la base de datos y poder enviarles toda la información. Ahí está. ¿En dónde está, Marcos? Es con Marzares. No lo entiendo, Carlos. Marzares. Y pues vamos hablando de nuestra primera salida. Nuestra primera salida sería como para ver arte de principios del siglo XX. Vamos a ir al Banco de la República y a la Casa Botero. A mí me parecería perfecto si la hiciéramos los primeros días de agosto. ¿Qué opinan? El primer sábado después de agosto o el segundo sábado de agosto. Esto estamos hablando de dentro de 20 días. ¿Primer sábado? Para el primer sábado, pues los escucho. Yo tengo disponibilidad para que vayamos. Lo que sí tenemos es que ponernos de acuerdo para hablar con las directivas para que nos den los recursos. Podría ser, sí, podríamos hacerla en julio, finales de julio. El último sábado de julio. Es que entre semana me imagino que todos tienen obligaciones, ¿verdad? Sábado 30. ¿Sí? ¿Sábado 30 de julio? Creo que el sábado es 29. 30, 31 es el lunes. Sería por la mañana. Vamos a ver calendario. Así que si quieres, quien no me haya anotado el correo, por favor regáleme el correo. Me lo podría escribir, es que yo casi no lo puedo leer, entonces me rebotan los correos. No, pero digo yo en la hoja esta. Oye, en la hoja. Sí, lo que pasa es que cuando lo anoto, está bien. Dime. Ya está anotado, pues escribí mi nombre.
Marco, Marco. Sí, también que estaban editando los videos que habían subido a la página oficial, pero se supone que se debe subir a la página oficial de la lista. Si quiere coordinar. Sí, No se podría ser que fuéramos en la mañana. ideal sería que fuéramos o en la tarde, pues dependiendo de la disponibilidad. No tan tarde por el horario de las museos. No Podría tan ser en la tarde. tarde el sábado. O sea, no tan tarde por los horarios de los museos. Máximo hasta las 5 de la tarde está en el museo. Por la tarde sí. Podría ser a las 2 de la tarde. ¿Cuánto gastan en un día? Esta es el programa que nos hizo hoy. Están un poco avanzadas, perdón, pero son las cosas que el programa se los envió. Ya lo tenemos. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Sí, claro. Por eso les di este programa, porque hay muchos puntos de movimiento y la idea es que entendamos que todo está sucediendo al mismo tiempo y los artistas hablan de muchas cosas. No importa, le digo, saca todos a la ¿sí? Bueno, buenísimo.